Números capítulo 30. ¿Lo encontraste? Números 30. Dice así. Dice, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones, con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija, durante su juventud en casa de su padre. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchas gracias. Dios, nuevamente, delante de tu presencia, Señor, clamamos a ti, Jesús, por el resplandor de tu luz y de tu palabra a nuestras vidas. Clamamos una vez más, Señor, de que seas tú, Cristo, el que hable a lo más profundo de nuestro corazón y vida. Señor, en este día nos hemos reunido a ti, Señor, en una solemne asamblea juntos, Padre, para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Bendice nuestro corazón con tu presencia y tu palabra. Confiamos en ti, Señor, en que tú harás y en que tú dices y en que tú hablas, Padre, a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, Dios. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los votos, ¿ok? Los votos. Entonces vamos a ver qué asunto con estos votos, qué significan los votos, para qué son los votos o por qué los estamos estudiando, este asunto de los votos el día de hoy, o por qué están aquí acomodados en esta porción específica de la palabra de Dios. Bueno, hay que recordar algo. Primero, el pueblo de Israel, ¿en dónde está físicamente? Está prácticamente para entrar a la tierra prometida, ¿de acuerdo? Aunque todavía faltan muchos capítulos y muchos versículos, prácticamente todo el libro de Deuteronomio, para poder entrar a la tierra prometida, porque entran hasta el libro de Josué. Todo el libro de Deuteronomio nos habla acerca de ese recordatorio que Dios tenía para con el pueblo, de decirles, mira, yo te traje por el desierto, mira las cosas que yo hice en tu vida, mira, todo eso, ¿no? Entonces, todavía no van a entrar, pero están allí a la puerta de la tierra de Canaán. Están frente a la ciudad de Jericó, es lo que dice la palabra. Entonces, físicamente hablando, están por entrar a la tierra prometida, pero espiritualmente hablando, están en otro lugar totalmente distinto. En este punto espiritual, hablando de esta manera, Israel está por cumplir un mandato de Dios y entraría en batalla en contra de la nación de los madianitas, es decir, de Madián. Antes de entrar a la tierra prometida, vamos a ver en los siguientes capítulos, capítulo 31, cómo es que Dios dice, ustedes van a ir en contra de Madián.
Y eso vamos a verlo la semana pasada, la semana que entra, la semana que viene. Vamos a ver qué fue lo que pasó y vamos a ver un pasaje difícil de comprender para nosotros, pero tiene una razón siempre, ¿ok? Hace ratito cantábamos y decíamos, Señor, déjame ver con tus ojos, quiero ver más como tú. Y bueno, como ya te hemos dicho anteriormente, hay ciertos pasajes en la Biblia que tal vez preferiríamos omitir, así como que mejor me brinco a este, ¿no? Pero no, aquí no nos brincamos nada, tenemos que hablarlo y tenemos que decirlo, pero ya platicaremos de eso la semana que entra, Dios mediante. Entonces, están prácticamente por cumplir un mandato de Dios. ¿Cuál es ese mandato? Van a ir a la tierra de Madián y se van a enfrentar en contra de los madianitas. Y van a destruir a los madianitas. Ese es el mandato de Dios para el pueblo de Israel. Entonces Dios les va a decir, ustedes van a ir a la tierra de Madián y van a matar a todo hombre, mujer, niño y anciano. Todos, a todos los van a matar. Y entonces están por cumplir un mandato de Dios. ¿Y qué significa ir a la tierra de Madián e ir en contra de esta nación? Significa guerra, significa batalla. Y después de Madián, más tarde van a ir en una campaña de batalla, de conquista, para ir a la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué es lo que tienen enfrente el pueblo de Israel? Tienen una dura batalla que tienen que cumplir. Batalla, tienen que ir a pelear, tienen que ir a la guerra, tienen que ir a reclamar la tierra prometida, tienen que ir a entrar a esa tierra que fluye leche y miel. Entonces comienza con el capítulo 31 y estamos allí, el pueblo de Israel está en esta situación. Y entonces de repente, antes de ir allá, vemos el asunto de las ofrendas, capítulo 28, capítulo 29. ¿Cómo es que Dios dice? Cuando vayan a entrar a la tierra prometida, acuérdense de las ofrendas, mi pan, mi tiempo. ¿Te acuerdas de eso? Y entonces, ahora vemos este pasaje muy particular, porque si es como si, estamos hablando de una cosa, y luego, estamos hablando de otra, pero no estamos hablando de cosas diferentes, sino que más bien son cosas que se están ligando las unas con las otras, pero tenemos que entender de qué manera podemos ligarlas. Y entonces, ahora estamos hablando todo el capítulo 30 acerca de los votos, ¿ok? Votos. ¿Alguna vez has escuchado la palabra votos? No botox, no, votos, ¿ok? Tal vez la palabra votos te recuerde a cuando la gente vota en las elecciones, ¿no? Así como voy a votar por fulano, voy a votar por sutano. Bueno, esos votos no nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a otro tipo de votos, ¿ok? Otros votos, ¿cuándo los has escuchado? Tal vez los has escuchado en bodas, ¿no? Es que van a dar sus votos, ¿no? O tal vez en las reuniones de matrimonios. Es que van a renovar sus votos. ¿Y qué son los votos entonces? Los votos son las promesas hechas a Dios para buscar obtener su favor o el favor de Dios en determinadas circunstancias. Entonces la gente hacía votos para que entonces Dios les ayudara en ciertas circunstancias. En tiempos de necesidad especial, las personas comúnmente hacían votos, ¿ok? Hacían estos votos. ¿De qué se trataban estos votos? Bueno, estos votos incluyen la promesa de, por ejemplo, hacer un servicio en especial para Dios. O tal vez de presentar sacrificios especiales a Dios. O también estos votos tenían que ver con abstenerse de algo, por así decirlo, o hacer algo, ¿no? En específico. Y sea cual sea, había una promesa que se le daba a Dios. Esos eran los votos. Había una promesa que se le daba a Dios. Y el principio general detrás de los votos es que la persona debía de cumplir sus votos. ¿Ok? La persona, si prometía algo, tenía que cumplirlo. No es así como que, te prometo y al rato se me olvida lo que te prometí. ¿Cuántos de nosotros, seres humanos, hemos llegado a prometer y a prometer y a prometer muchas cosas, ¿no? Y cuando, por ejemplo, los políticos están en campaña, tú sabes que prometen mucho, ¿no?
y les voy a poner luz, y les voy a poner agua, y les voy a poner drenaje, y les voy a poner pajaritos, y les voy a poner y quién sabe cuántas cosas los políticos prometen, ¿no? Y prometen muchas cosas. Y al final de cuentas, eso lo vemos cada vez que pasa esto, ¿no? Es un ejemplo que vemos muy a menudo. Y al final, cuando llegan, por ejemplo, al gobierno, la gente dice o decimos, ¿dónde está lo que prometiste? Tú prometiste puras promesas de campaña. Entonces los seres humanos somos muy dados a prometer, a decir, yo lo voy a hacer, te lo prometo, mira que esto sí, mira, yo de verdad, yo lo voy a hacer, ¿no? Y me voy a adelantar poquito, pero inclusive hasta en esas promesas llegamos a meter a Dios, o llegamos a incluir a Dios, cuando Dios dice así como que no, tú solito, ¿no? Tú lo dijiste tú solo, ¿no? No, verdad de Dios, no, que no sé qué. Y la gente dice eso. Sin embargo, tenemos que ser muy conscientes y tenemos que ser también muy serios, o tener bastante seriedad en lo que prometemos. Porque vamos a desarrollar este tema el día de hoy. Pero vamos a ver un poquito más de esos votos en la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Vamos a ver algunos ejemplos. Génesis capítulo 28. Capítulo 28, versículo 20. Génesis 28, 20. ¿Lo encontraste? Génesis 28, 20. Dice, e hizo Jacob, ¿qué hizo? Dice, ¿qué? Hizo voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Ok? Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí Jacob está haciendo una promesa a Dios. Dice, si Dios me bendice en todo lo que voy a hacer, y si Dios me trae de nuevo con bien a la casa de mi padre, entonces de todo lo que Dios me da, yo voy a apartar el diezmo. Dios va a recibir, o sea, si Dios me ayuda, entonces yo voy a responder de esta manera delante de Dios. Ahora, me voy a adelantar un poquito. Jacob está diciendo, yo voy a dar el diezmo de todo lo que Dios me da. Ahorita vamos a ver en la ley de Moisés, vamos a ver en la ley que el diezmo no se podía prometer. ¿Por qué no se podía prometer? Porque el diezmo no es mío, el diezmo es de Dios. O sea, no le puedo prometer algo que ya es de Él. Entonces, ahorita todavía no está la ley. Por eso Jacob pudo prometer esto. Y entonces te voy a dar los diezmos de todo lo que me des, de todo lo que me bendigas. ¿Ok? Y entonces vemos esta dinámica. Jacob está prometiendo a Dios para ganar su favor. Dice, yo voy a hacer algo si tú me ayudas. Yo voy a hacer algo si tú me bendices. Yo voy a cumplir si tú me ayudas. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Vámonos ahora al libro de Números. Números capítulo 21. Números capítulo 21. Versículo 2. Números 21, 2. ¿Lo tienes? Sí. Números 21, 2 dice, entonces Israel, aquí está hablando de todo el pueblo, dice, entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que significa destrucción. Y entonces ahora aquí vemos a un pueblo diciéndole a Dios, Señor, si tú me entregas a ese pueblo, si tú lo entregas en mis manos, entonces yo voy a ir, yo voy a destruir las ciudades. Y dijo Dios, adelante, es un voto de destruir a sus enemigos. Pero nuevamente vemos esta dinámica, Señor, si tú me ayudas, entonces yo te voy a contestar. Si tú me contestas, entonces yo lo voy a hacer, ¿ok? No es necesario, o sea, el orden de los factores aquí no altera nada. Si tú me das, entonces yo te respondo. Si yo lo hago, entonces pido que tú me des. Los votos es
una promesa que se hace o se hacía en tiempos de necesidad especial. Ahora, estamos hablando del Antiguo Testamento. Y vamos a ver otro más adelante. Jueces. Jueces capítulo 11. Son ejemplos de votos, lo que la gente hacía. Jueces capítulo 11. Este voto que vamos a ver a continuación está difícil. Jueces capítulo 11, versículo 30. Jueces 11, 30. Jefté era un juez del pueblo de Israel que ayudó a la liberación para el pueblo de Israel de los enemigos. En este caso vamos a ver que Dios les permite vencer a sus enemigos, los amonitas. Entonces Jefté está orando a Dios y está hablando con Dios. Va a venir una batalla en contra de los amonitas y Jefté dice, versículo 30, y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: Señor, si entregares a los amonitas en mis manos, o sea, si me das la victoria sobre ellos, cualquiera, dice, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. ¿Ok? Será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Jefté, este juez del pueblo de Israel, está diciendo: Señor, dame la victoria sobre los amonitas. Y yo, Señor, te voy a entregar en holocausto lo primero que salga de las puertas de mi casa a recibirme. Pudiéramos decir, pues va a salir un perro, ¿no? A recibirte, ¿no? Pero yo con Jefté ni siquiera tenía perro, no sé, o un borrego, o la gente estaba acostumbrada a sacrificar animales. Ya sabes, todo el sistema sacrificial de Levítico, con borregos, con machos cabríos, con vacas, con becerros. Y entonces tal vez Jefté estaba pensando esto en su mente. Y entonces dice: lo primero que me encuentre y salga de mi casa, eso, lo voy a matar y lo voy a entregar a ti, delante de ti, si me das la victoria, en holocausto. ¿Qué significa holocausto? Lo quemaban completamente en el altar del holocausto. Primero lo mataban al animal y lo quemaban totalmente. Lo hacían carnitas, lo hacían chicharrón, pues, delante de Dios. ¿Alguien sabe en qué termina la historia de Jefté? Jefté, Dios le dio la victoria sobre los amonitas. Dios dijo: ok, chido, Jefté, yo te voy a hacer caso y te voy a dar la victoria sobre los amonitas. Y entonces Jefté sale muy contento de la victoria de los amonitas y regresa a su casa. Y lo primero que le sale al encuentro de su casa cuando regresa victorioso es su única hija. Y entonces la historia termina mal. Porque pudiéramos haber dicho: ¿por qué? ¿Por qué hizo eso con su hija? Y entonces en el versículo 39 dice: pasados los 2 meses volvió a su padre, su hija. Su hija le dijo: déjame ir a llorar mi virginidad. Déjame ir a llorar con mis amigas 2 meses y entonces regresaré a ti. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. ¿Qué fue lo que hizo Jefté con su hija? La ofreció en holocausto. Ahora, esto es algo muy triste. Ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Es algo muy triste porque en los tiempos de los jueces había una completa ignorancia de la palabra de Dios. Completa ignorancia. La Biblia estaba cerrada. La gente no buscaba a Dios. Y si tú te vas al último o los últimos versículos del libro de Jueces, dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Cada quien decía: no, esto es lo que está bien para mí, esto es lo que está bien para mi vida, y nadie consultaba a Dios. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Bueno, ahora vamos a Salmos, Salmo 132. Estábamos hablando acerca de los votos antes de entrar a estudiar lo de números. Salmo 132, versículo 1. Salmo 132, 1. Ya hemos visto diferentes promesas que se le hacen a Dios. Aquí vamos a ver una diferente. Dice el rey David, dice: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Aquí
David está hablando con Dios y está diciendo: Señor, no voy a pegar la pestaña, no voy a cerrar los ojos, no voy a descansar, no voy a dormir hasta que tú, Señor, tengas tu casa, hasta construirte tu casa. Después en la historia vemos que Dios le dijo a David: yo no te pedí que me construyeras casa. Pero bueno, esa es otra historia. Su hijo Salomón construyó el templo, no David. Pero David tenía ese gusto, quería hacer eso para Dios. Señor, yo quiero construirte una casa. Señor, yo vivo en un palacio y tú vives en una tienda de campaña. Señor, ¿cómo es eso posible? No voy a dormir, Señor, hasta que tú descanses en un lugar digno. Es un tipo diferente de voto. Entonces, un voto incluye la promesa de hacer algo, de hacer un servicio a Dios tal vez, o tal vez de presentar sacrificios especiales a Dios, o tal vez de abstenerse de algo. Aquí en esta historia, David está diciendo: no voy a pegar los ojos hasta no ver, Dios, que tú tienes una casa digna para ti. Bueno, en cuanto a los votos, todos los votos tenían que cumplirse. No es así como que, hoy te prometo. Estamos hablando de los seres humanos para con Dios. Señor, yo te prometo esto, ¿no? Estamos hablando de eso. Señor, yo te prometo. Y todos los votos tenían que cumplirse. No había así como que, no, es que dijo mi mamá que siempre no. No, es que mira que no sé qué. Aquí no hay de que dijo mi mamá que siempre no. Aquí tenían que cumplirlo. Vamos a Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23. Versículo 21. Deuteronomio 23, 21. Deuteronomio 23, 21. ¿Lo encontraste? Sí. Dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti. Y sería, ¿qué dice ahí? Pecado en ti. Sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. En otras palabras, nos está diciendo la palabra o la Biblia, nos dice: mejor ni digas nada. Si no vas a cumplir, si no vas a cumplir lo que prometiste, mejor no abras la boca. Porque entonces, si tú no cumples lo que prometiste, ya te es ocasión, te es un pecado a tu vida. ¿Ok? Entonces, si por cualquier razón alguien no puede o no quería cumplir su voto a Dios, un voto de sacrificar tal vez un animal o de dedicar algo a Dios como un tipo de servicio a Dios. Vamos a ver también en la Biblia que existían un grupo de personas que se le llamaban los nazareos. ¿Ok? Los nazareos. Nazareo es diferente que nazareno. Un nazareno es el que nació en la ciudad de Nazaret. ¿A quién se le dice el nazareno? A Jesús. ¿Quién es un nazareo? Un nazareo era un hombre, una persona que se dedicaba en servicio a Dios y que, como un ejemplo, no se le podía cortar el pelo. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de algún nazareo en la Biblia? ¿A quién no se le cortaba el pelo? A Sansón, por ejemplo. Había otro nazareo por allí, más adelante del libro de los jueces, y era Samuel. Samuel también era un nazareo. En el Nuevo Testamento vemos a otro nazareo, uno que era el primo de Jesús, ¿te acuerdas? Juan el Bautista. Son 3 ejemplos de nazareos. Y estos nazareos no se cortaban la barba y no se cortaban el pelo. Ahora imagínate, ¿no? Y de ahí viene la historia de Sansón y su cabellera larga y su fortaleza y todo el asunto. Pero esos eran otro grupo de gente. Pero aquí cualquier persona podía ir a Dios y decirle: Señor, yo quiero prometerte esto. Hay un tiempo difícil en mi vida, hay una situación difícil en mi vida y yo quiero prometerte, Dios. Si tú me ayudas, quiero prometer esta situación. Jacob prometió los diezmos, Jefté prometió a lo primero que se encontrara en su casa, y así vemos diferentes cosas, ¿no? Si por cualquier razón alguien no lo podía cumplir, entonces eso se convertía en un pecado para la persona. Si alguien no podía o no quería, ya no quiero cumplir lo que yo le prometí a Dios, entonces era un pecado delante de Dios.
Pero vamos al libro de Levítico, capítulo 27. Y fíjate bien algo muy interesante aquí. Levítico capítulo 27. Tal vez a ti como que te llamó la atención ese rollo de Jefté y de cómo fue posible que mató a su hija y la ofreció en holocausto, ¿no? Pues es que la Biblia dice que si lo prometes hay que cumplirlo, ¿no? Si no, mejor, ¿para qué lo dices? Pero fíjate bien lo que dice Levítico. Levítico capítulo 27. ¿Lo tienes? Dice, Levítico capítulo 27, versículo 1, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuera mujer, la estimarás en 30 ciclos. Y así se sigue. Hay una lista de precios, por así decirlo. Si alguno no podía cumplir o no quería cumplir su voto, tenía que pagar una multa. Entonces, fíjate, si la Biblia dice, si tú vas a prometer, cúmplelo. Si no, mejor, no prometas, no abras la boca. Pero si alguien, por alguna circunstancia, no puede cumplir su voto a Dios, le es pecado. Pero también la misma palabra y la misma ley dice, y si alguno quiere redimirse de esta promesa o de este voto, tendrá que pagar, por ejemplo, un hombre 50 ciclos de plata, 50 monedas de plata, por así decirlo. Entonces, el precio por el rescate de las cosas prometidas a Dios y que yo no podía hacer era de 50 monedas de plata. Si pudiéramos hacer la conversión al día de hoy de 50 ciclos de plata o 50 monedas de plata, más o menos tendrías que pagar 10,000 pesos de multa. Si alguien le promete algo a Dios y ese alguien no lo cumple, le es pecado. Y entonces, si quieres redimirte delante de Dios, la multa cuesta 10,000 pesos. Actualmente, más o menos. Ese es un estimado, para que te des una idea. Por otra parte, te lo había dicho antes, las cosas consagradas a Dios no se podían incluir dentro de los votos. ¿Y qué eran las cosas consagradas a Dios? Eran los diezmos, por ejemplo. O también eran los primogénitos. Ahí mismo en Levítico capítulo 27, versículo 26, dice, pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de ¿quién? Dice ahí, de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, de Jehová es. Entonces un primogénito no podía prometerse a Dios porque ya eran de Dios. Y luego bríncate al versículo 32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se lo dio en cambio serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Entonces una persona no podía decir, Señor, yo te ofrezco, si tú me respondes, si tú me favoreces, yo te prometo dar mi diezmo. ¿Cuántas veces como cristianos hemos hecho eso? ¿Cuántas veces como cristianos hemos dicho eso a Dios? Señor, si tú me sacas de este problema, ahora sí, Señor, voy a dar mi diezmo, mira, así. Todos los domingos, cada vez que me toque, te lo prometo, Señor. Según la ley, tú no puedes hacer eso, porque ya es de Dios. Un voto, cuando se consagraba algo a Dios, fuera del diezmo, fuera de los primogénitos, era algo extra, algo extraordinario. Las cosas consagradas no se podían incluir dentro de los votos, sino que los votos eran algo extraordinario. O sea, Señor, aquí está lo que es tuyo, el diezmo, pero Señor, si tú me favoreces, es una idea, si tú me favoreces en esta ocasión, yo te prometo, Señor, dar 5 veces lo que es el diezmo que te acabo de dar. Eso es un voto. El diezmo es de Dios. Y un voto era algo extraordinario, algo extra, algo que la gente ponía de más. Y entonces, en cuanto a los sacrificios, ¿cuántos animales se sacrificaban en el altar? ¿Y cuántos debían de sacrificarse en las fiestas, por ejemplo, de Dios? Muchísimos. ¿Te acuerdas que hablábamos acerca de eso en las veces pasadas? Muchos animales, muchos holocaustos. Pero esos no contaban. O sea, la gente tenía que llevar algo extra.
¿no? Tenía que llevar un animal diferente, no el mismo, ¿no? Así como que, mira, señora, este es el diezmo, Señor, si tú me ayudas, yo te prometo dártelo. O sea, eso no se promete, ya es mío. Tú no puedes regalarle a alguien lo que ya es suyo, ¿no? O sea, tú no puedes llegar, por ejemplo, por ejemplo, este reloj, ¿no? Un día me dices, a ver, préstamelo porque está bonito, lo que sea, ¿no? Y ya me dices, ten, pastor, te lo regalo. No, tú no me lo regalaste, es mío. O sea, yo nomás te lo presté para que lo vieras. No, te lo regalo. De todo mi corazón te lo regalo, ¿no? Para que veas la hora y ya no te tardes tanto cuando estés predicando. Entonces, no, o sea, tú no me lo estás regalando, yo lo compré. O sea, no, tienes que regalarme otro reloj diferente. No estoy haciendo promoción, tampoco. No estoy haciendo promoción. Es un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, era algo extraordinario. Y entonces, cuando la gente de repente decía, te voy a regalar algo extraordinario, en el transcurso del camino, la gente podía percatarse de que a lo mejor no le salieron bien las cuentas, ¿verdad? Porque muchas veces podemos llegar a prometer y llegar a decir, Señor, yo voy a estar contigo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y de repente a la mitad decimos, ay, es que ya no me alcanzó. No, es que yo había dicho, voy a traer pozole para todos, pero no, ya vi que como la semana pasada vinieron nomás 10, pues voy a traer para 10, pero vinieron como 50. No, Señor, ya no me alcanzó. Perdóname, pero ya no te lo voy a dar. Y entonces la gente solemos rehusar o solemos dar la vuelta, irnos para atrás de nuestras promesas o de nuestros votos a Dios. Y es muy usual porque a Dios le llegamos a prometer 1000 cosas. ¿Alguna vez le has prometido algo a Dios tú? Le llegamos a prometer 1000 cosas. Pero como a veces se lo prometemos de nuestro corazón o nosotros a solas con Dios y nadie se entera, el día que nosotros lo dejamos de hacer, nadie se enteró, nadie nos reclama, nadie nos pide cuentas, nadie nos dice, hey, no pagaste, ¿eh? No diste lo que prometiste y ya Dios te bendijo hasta doble. No lo hacemos. Y entonces piénsalo, ¿cuánto pecado respecto a eso podemos traer en nuestras vidas cargando? ¿Cuántas veces hemos fallado a nuestras promesas delante de Dios? Yo, la verdad, muchísimas veces. Bueno, los sacrificios del capítulo 28 y capítulo 29 de Números hablan acerca de las ofrendas de los sacerdotes, lo que los sacerdotes tenían que llevar por el pueblo en las fiestas y todo eso. Pero los votos aquí en el capítulo 30 son las promesas hechas por las personas y que se agregaban a los de los sacerdotes. ¿Ok? Ya había un orden establecido. Tú vas a matar tantos animales en la fiesta fulana de tal. Y si una persona decía, Señor, si tú me ayudas, yo voy a traer otras 2 vacas. Y entonces las traían. Era algo extra. Y entonces eso se podía hacer. Ahora la pregunta sería en tu cabeza, no en tu corazón. ¿Yo le podía prometer eso a Dios? ¿Yo puedo hacer eso? Bueno, ahí está. Ahí está, se puede, ¿no? Y hasta el día de hoy yo creo que Dios también nos permite hacer eso. No lo puedes probar a Dios, eso sí. Pero sí podemos nosotros decir, Señor, mira, yo voy a hacer esto, Dios. Si tú me favoreces, Señor, aquí estoy. Señor, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. El asunto aquí como cristianos es que somos, no te ofendas, pero somos muy boquiflojos. Se nos va la boca y yo voy a hacer, y voy a hacer aquello, y te prometo, mañana mismo te lo tengo allí, mañana mismo, y llega mañana, ¿y qué pasó? No, es que se me descompuso el burro, no, se levantó el burro, no quiso caminar en la mañana. Entonces, ese es el problema, y eso es de lo que estamos hablando. Entonces, era muy común para las personas hacer votos y hacer promesas delante de Dios. Y ahora vamos a recordar el pueblo de Israel. Están pronto para entrar a una guerra, ¿ok? Y en una guerra, una guerra es de vida o muerte. En una guerra mucha gente podría decir, Señor, quiero regresar a mi casa. O sea, no es así como el trabajo que tenemos el día de hoy, que decimos, voy a mi trabajo y yo sé o me supongo que voy a regresar a mi trabajo, a ratito nos vemos. Aunque desgraciadamente mucha gente no regresa después de salir de trabajar. Pero imagínate, no es lo mismo decir, ahorita vengo, voy a la tienda, ahorita vengo, voy a Soriana, ahorita vengo, voy al mercado, ahorita vengo, voy a trabajar, a decir, ahorita vengo, voy a la guerra. Son 2 cosas muy diferentes, ¿cierto?
O sea, es decir, ahorita vengo, voy a la guerra, significa, es posible que no regreses. Entonces mucha gente podía decir, Señor, si tú me dejas ir a la guerra, y si me dejas regresar con mi familia, con victoria, entonces yo, Señor, te prometo ofrecer esto, te prometo servir de esta manera, te prometo hacer aquello. Entonces, era una situación de crisis, era una situación apremiante, porque iban a ir a la guerra. ¿Ok? Entonces, se agregaban estos sacrificios. Tal vez muchos de ellos lo hicieron antes de ir en contra de los madianitas, en contra de los enemigos. Tal vez lo hicieron antes o lo hicieron después. Sin embargo, era común hacer este tipo de votos, promesas a Dios. Señor, déjame regresar con bien a casa. Señor, mira, igual, Señor, sin un ojo, sin una mano, Dios, pero déjame regresar a mi casa. Y te prometo, Señor, que voy a hacer esto. Te prometo, Señor, que voy a hacer aquello. Te prometo, Señor, pero diezmo no. Te prometo, Padre, que papá. Y entonces la gente decía esto. Voy a dedicar mi vida a servirte un año, por así decirlo. Entonces, en tiempos de guerra era muy usual hacer esto. Y aún más, vamos a ver a continuación. Porque si tú te fijas, los primeros 2 versículos nos hablan acerca de promesas hechas por hombres, por machines. Hombres. Pero todos los 14 versículos siguientes hablan de promesas hechas por mujeres. ¿Qué diferencia hay? Bueno, en los tiempos de guerra, ¿quién salía a luchar? Los hombres usualmente, ¿no? Y entonces durante la ausencia de los hombres por la guerra, las mujeres solían hacer votos en ausencia de sus maridos. Y tal vez, Señor, si me regresas a mi marido, Dios, yo te prometo hacer esto. Señor, si tú me regresas a mi hijo que fue a la guerra de 20 años para arriba, ¿recuerdas? Si me regresas a mi hijo o a mis hijos, Dios, yo prometo, Padre, sacrificar y llevar, Señor, una vaca y llevar, Señor, de lo más gordo del ganado, Señor, y servir, Padre Santo, todo un año. Y entonces la gente hacía esos votos y las mujeres. Imagínate tú como madre o como esposa que tu hijo o tu esposo sale a la guerra. Yo creo que te gustaría prometerle algo a Dios o te gustaría hacerle un voto a Dios, ¿no? Señor, por favor, que regresen. O sea, no van a la tienda a la esquina. Ahorita vengo, voy a comprar leche, ¿no? Ah, sí, ándale, pues. No, era salir a la guerra. Y por eso 14 versículos de este capítulo nos hablan acerca de promesas o votos hechos por mujeres. Porque sus maridos supuestamente estarían en la guerra. Ok, versículo 1 y 2 de Números, por favor. Versículo 1 y 2. Dice, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Todo lo que dijo, lo vas a hacer. Si dijiste, hazlo. Si no, entonces mejor no digas nada. Estos 2 versículos se refieren a hombres, promesas hechas por hombres, pero también engloba las promesas hechas por la total de la gente, hombres y mujeres. Y dice, si alguno hiciere voto, el cual ese voto no será quebrantado, su palabra no será quebrantada, cumplirá lo que dijo su boca. Ahora, fíjate bien algo interesante. No es pecado hacer votos o no hacer votos. ¿Ok? No es pecado hacer votos o no hacer votos. El pecado es no cumplir los votos. No cumplir la promesa que yo he dado. Un voto a Dios, una promesa a Dios, mi hermano, no es poca cosa. Muchas veces lo tenemos como algo, pues igual Dios ya ni se acuerda. ¿Tú crees que Dios no se acuerda? Si en un día, en un momento de desesperación, tú se lo dijiste de todo corazón, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de nuestro corazón contrito y humillado? ¿Qué dice? Que Dios no lo desecha. Y entonces si realmente, genuinamente, un día tú le dijiste a Dios, Señor, estoy compungido en mi alma, Dios. Tengo este problema muy grande en mi corazón, Señor. Señor, si tú me ayudas, Padre Santo, yo te prometo esto o aquello. ¿Tú crees que Dios así como que ni lo vas a cumplir? No, Dios dice en cuanto a mi corazón, ok, lo voy a escuchar.
yo no desecho un corazón contrito y humillado. Entonces, una promesa delante de Dios no es poca cosa. Se debe mantener cuidado, por cierto, en sostener la palabra que yo digo. Porque ante Dios no cumplir mi palabra es igual a ¿qué? A pecar. Ahora, fíjate bien, los que ya somos mayorcitos, ahorita podemos entender lo siguiente. Hace mucho tiempo, 50 años, 60 años, ¿qué era lo único que los hombres tenían para poder prometer? ¿Qué era lo único? Su palabra. ¿Y qué decían los señores de antes? Te doy mi palabra. Pero es que mire, don Rubén, pero es que... No. Mira, te doy mi palabra y mi palabra vale. Ahora, fíjate bien, acuérdate, tus abuelitos, todo eso, ¿realmente lo que las personas decían antes lo cumplían? ¿Te acuerdas? Lo cumplían. Porque era su palabra. Su honor estaba en juego. Y entonces decía, ¿sabes qué? Te voy a dar te voy a dar una vaca, ¿no? Y te voy a dar el becerro que viene con la vaca, ¿no? También, no te preocupes, yo te lo doy, no te apures. Y entonces llegaba el Señor y decía, aquí está la vaca y aquí está el becerro, ¿no? Ah, lo cumplió, sí, lo cumplí porque te di mi palabra. Y la gente confiaba en la palabra. La gente confiaba en lo que los hombres o las mujeres de antaño decían. Y el día de hoy, ¿quién confía en la palabra de las personas? Nadie confiamos en la palabra. Y entonces de repente decimos, bueno, si me lo vas a prometer, si me lo vas a dar, si yo te compro y tú me vendes, entonces vamos con un notario, vamos con un licenciado y que nos haga un contrato de compraventa, y entonces lo hacemos y lo firmamos delante de eso, y aún así, firmado, notariado, sellado y firmado con sangre, la gente no respeta los acuerdos. Y la gente mete amparos. Y la gente mete recursos, y la gente mete esto, y la gente mete aquello, y la gente no respeta las promesas que hace. Ni aún, decimos actualmente, papelito habla, pero aún ni siquiera así lo respetan. Entonces, imagínate, si ya no estamos como en aquel entonces, como en antaño de que era solamente la palabra, ¿qué es lo que tenemos aquí? La palabra de Dios. ¿Tú crees que la gente cree en la palabra de Dios? Es difícil que la gente lo crea. Y Dios dice, yo te voy a dar esto. Si tú crees, yo voy a darte aquello. Y la gente dice, ¿eso qué? ¿De qué me sirve eso? Perdón, ¿de qué me sirve eso? ¿De qué me sirve aquello? ¿Para qué lo quiero? ¿No? Y la gente no cree. Y la gente quiere ver. Y de repente tú le dices, mira, te voy a mostrar a Dios. Y te voy a leer quién es Dios. Y te voy a leer, mira todo lo que es. Y mira sus características. Y mira, va. Y la gente dice, ¿y dónde está? Yo quiero verlo con mis ojos. Y por eso tanta gente desea y quiere y prefiere ver con sus ojos a Dios, entre comillas. Y por eso la gente usa imágenes, usa estatuas, usa cosas como estas para decir, ahí está mi Dios. Porque no es suficiente con la palabra. Porque no es suficiente con lo que dice Dios. Entonces, prometer delante de Dios no es poca cosa. Se debe de mantener cuidado en sostener mi palabra, porque si no, entonces yo caigo en pecado. ¿Cuántas veces hemos caído en pecado en base a esto? Y es pan de cada día que los juramentos se cumplan de parte de Dios, pero no de parte de los hombres. Busca Mateo capítulo 5, versículo 34, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 34. Mateo 5, 34. Mateo 5, 34. ¿Lo tienes? Dice Jesús en sus palabras, dice,
desde el 33, dice: además habéis oído que te fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. 34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Ok? Jesús está recordando a los fariseos, a la gente, dice: tú no puedes jurar por lo que se te pegue la gana. Ahora, Números capítulo 23, versículo 19. ¿Alguien se lo sabe? Dios no es hombre para que mienta, o hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Ok? Entonces, cada día Dios cumple su juramento. Hasta el día de hoy, la humanidad no ha sido destruida por causa de agua, de un diluvio, ¿te acuerdas? Dios lo ha cumplido. Cada día el sol sale. La primavera, el verano, el otoño, el invierno siguen saliendo, siguen viniendo cada vez, cada año. Y entonces Dios cumple su palabra. Ahora, fíjate bien. Pregunta: ¿tú crees que Jesús esté hablando de que los cristianos no podemos jurar? Pregunta. Porque también muchas veces traemos eso en la cabeza. Es que un cristiano no puede jurar. ¿Por qué? Pues porque ahí dice Jesús que no juremos. ¿Está realmente Jesús hablando de que no puedes jurar? ¿O de qué está hablando? Déjame poner en claro esto. Jesús está hablando aquí de ser íntegros en nuestra vida. Jesús está hablando de ser íntegros, sin necesidad de tratar de respaldarnos inútilmente, sabiendo que no lo vamos a hacer, involucrando a Dios, el cielo y Jerusalén y el templo en nuestra incompetencia y en nuestras mentiras, haciendo al mismo tiempo a Dios mentiroso. En otras palabras, dice Jesús: no necesitas jurar, solamente quiero que vivas una vida íntegra. Muchas veces nos hemos encontrado con personas y con cristianos, desgraciadamente, que hablan y te dicen: mira, sí, pero de verdad lo voy a hacer. Ahora sí lo voy a hacer. ¿Por qué una persona insiste tanto en decirte: ahora sí, de verdad, pero ahora sí, ahora sí lo voy a hacer? No, pero acuérdate que ahora sí, a Dios sí, ándale a Dios. Pero acuérdate, ahora sí lo voy a hacer. ¿Por qué una persona te insistiría tanto en eso? ¿Por qué? Porque su vida no es íntegra. Porque esa persona sabe que ya te falló. Porque esa persona sabe que es muy probable que su palabra no sea cumplida. Entonces Jesús está hablando acerca de ser íntegros, acerca de cumplir nuestra vida, acerca de vivir nuestra vida, y nuestros frutos y nuestra vida hablarán por nosotros mismos, y no tendremos que andar convenciendo a la gente ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el trono de Dios, para que nos presten, para que nos digan, para que vayan, porque nuestra vida es íntegra. Si yo te digo, si yo te digo, préstame esta cosa, ¿no? Préstame esto. Si yo te lo digo, yo tengo que respaldarlo con mi vida. Y entonces tú puedes confiar: ok, él me lo dijo, me lo va a regresar. Dijo: préstamelo. O si tú me dices a mí: ok, yo te presto esto, a ver, préstamelo. Tú tienes que confiar en que yo te lo voy a regresar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hacemos los sordos. ¿Sabes? Por ejemplo, ¿sabes cuántos libros de repente hemos llegado a prestar y la gente se nos olvida? A mí también. De repente tengo libros ¿de quién es este libro que me prestaron? ¿Quién sabe de quién es? ¿Quién me lo prestó? No sé. Se nos olvida. ¿Alguna vez tú has pedido prestado dinero? 100 pesos, ¿no? Oye, préstame, que mira, que para la gasolina. ¿Qué? Préstame, que para los pañales. Y de repente se te olvida. O de repente vas a Coppel, porque Coppel mejora tu vida. Y vas a Coppel y le pides prestado a Coppel. Y de repente ya no pagas en Coppel. ¿No? Son promesas que no hacemos. Y entonces, de repente, nuestras promesas, nuestra vida habla por nosotros mismos. No podemos ser incompetentes y no podemos involucrar a Dios en nuestra incompetencia. Tienes que vivir una vida íntegra, hacer cumplir tu palabra. Y como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que vivir de esta manera. No podemos ser de doble ánimo. ¿Qué significa eso? Hoy te digo sí y mañana, pues quién sabe.
o te digo no. Si en realidad tú lo dices, entonces cúmplelo. Si no, mejor no lo digas. Eso ha lastimado en muchas ocasiones a tanta gente, a tantos cristianos. Eso ha lastimado en muchas ocasiones a tantas ovejas viniendo de pastores, viniendo de personas con autoridad dentro de las iglesias. El pastor dice, mira, sí, lo voy a hacer. Y de repente la gente confiada, no, sí, ok, es el pastor. Debería de portarse bien, debería de cumplir. Y paz, que el pastor no cumple. Y paz, que el pastor se esconde. Y paz, que el pastor se va para otro lado. Y paz, que el pastor se lo gasta. Y paz, Y entonces la gente por eso está tan lastimada de muchas iglesias. Y esto es muy triste. He encontrado mucha gente herida de esta manera. Y como quiera fuera el dinero, ¿no? Y como quiera fueran las posesiones. Pero estamos hablando ya hasta de esposas, hijos, situaciones, chismes, bla, 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 bla. En nuestra vida debemos estar llenos de integridad. ¿Qué significa integridad? Credibilidad. Que que la gente nos crea. Que realmente cuando tú digas algo la gente te crea. ¿Sabes qué? Mañana a las 5 de la tarde voy a estar aquí. ¿Seguro? Seguro, aquí. 4:59, aquí estoy. Aquí estoy esperándote. ¿Tienes mucho? No. Te dije a las 5, aquí estoy a las 5. ¿A qué hora llegas? Llegamos a las 5. Bueno, más bien como entre 5 y 8 de la noche, ¿no? Y ya sabes que los mexicanos nos las gastamos para eso, ¿no? ¿A qué hora va a ser los 15 años? Mira, vamos a decirle a toda la gente que va a ser a las 4. Porque como pues no son cristianos y vamos a hacer un acto de celebración y una acción de gracias para que todos estén, porque ya sabes que nadie va a misa, pero todos iban a la pachanga, ¿no? Y entonces vamos a decirles que es a las 4 para empezar a las 6, y entonces si el pastor llega a las 6:30, empezamos a las 7. Y como hay de las 8, pues ya empezamos a servir la comida. Como cristianos tenemos que empezar a la hora. Como cristianos tenemos que hacer valer nuestra palabra y tener credibilidad. Que la gente pueda confiar en nosotros. Ahora, pregunta, ¿tú crees que es fácil la credibilidad? ¿Fundar credibilidad? ¿Sostener la credibilidad? No, no es fácil. Si yo quedo contigo mañana a las 8 de la mañana, mañana lunes... Ay, no, es que ya son las 7:55. 5 minutitos más. Ahorita no, llego rápido porque llego. Que al cabo me perdona, hombre. Y ya llego a las 9:30. ¿Y qué pasó? Dijiste que a las 8, ¿no? No, tenemos que hacer valer nuestra palabra credibilidad, ¿ok? Sin que un juramento sea necesario. Te lo juro, de verdad. ¿Pero me vas a pagar? Sí, hombre, te lo juro, de verdad. ¿Por qué quieres que te lo jure? Por lo más sagrado. Sin tener que andar jurando ni tener que andar diciendo esas cosas, tenemos que ser creíbles ante nuestros hermanos. Y eso comienza aquí, entre nosotros. Lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y si no lo vamos a cumplir, pues mejor no digas nada. Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Versículo 1. Eclesiastés 5:1. Dice así: cuando fueres a la casa de Dios, porque por cierto también, ¿no? De repente la gente no promete allá en el mercado, no promete allá en Soriana. La gente viene los domingos y dice, aquí, Señor, delante de tu presencia, para hacerlo más creíble, te prometo, ¿no? Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos.
cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Ay, es que yo no sabía. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Fíjate bien, voy a extraer algo interesante de aquí. Hemos prometido, ¿y cuántas de esas promesas hemos cumplido a Dios? No lo sé, solamente tú lo sabes. Pero cuando no se cumplen, dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Esto es muy interesante y me llama la atención. Porque, ¿quién le va a prometer a Dios? ¿El que adora la Santa Muerte? No. ¿Quién le va a prometer a Dios? ¿El que adora a Mahoma? ¿El que adora a Buda? No, el que busca a Dios, que somos tú y yo. Y entonces cuando la gente le promete a Dios, entonces tiene que cumplirlo. Y entonces tú y yo como cristianos, de repente, si le hemos fallado a Dios, tenemos que ponernos a cuentas con Él también. O tal vez cumplir lo que prometemos. Porque te das cuenta, dice, por esto Dios manda destrucción a la obra de tus manos. Y tal vez pudiéramos decir, ¿por qué no me sale esto? Pongo un puesto de semillas y el mismo que no se me vende. Pongo un puesto de chicharrones y el mismo que no se me vende. Pongo un puesto de tacos y el mismo que no se me vende. Ya me quité de eso y me fui a trabajar y el mismo que me corren mañana. ¿Por qué? No más porque estaba feo. Y luego y voy y le prometo esto a Dios y compré un coche y el mismo que se me descompone luego. ¿Por qué a mí se me descompone? Ponte a pensar un poquito. Tampoco estoy hablando de condenación ni de maldición en tu vida, pero ponte a pensar un momento en cuánto pecado traemos arrastrando en nuestra vida de no cumplir a Dios lo que le hemos prometido. Y de que ciertas obras de nuestras manos no prosperen porque ni tú ni yo hemos sido fieles a nuestra promesa y hemos cumplido. Muchos votos que hacemos y muchos votos de esos son tontos. Ay, Señor, si tú dejas que esto pase, mira, la verdad, yo ya no le voy a echar la basura a mi vecina. De verdad, te lo prometo, Señor. Si tú dejas que el perro ya me deja dormir en la noche, Señor, mañana le voy a comprar 5 platos de pozole a mi hermana. A veces son promesas tontas. Prometemos mucho y a veces lo hacemos tontamente. Y de esas promesas lo hacemos muy a la ligera. Y muchos otros, aunque son promesas genuinas, buenas, agradables, no las cumplimos. Y esto se puede convertir en una carga pesada. Ese es un pecado sin resolver. ¿Cuántas veces hemos llegado a tener pecado sin resolver en nuestras vidas? Bueno, principio. Si vas a prometer, cúmplelo. ¿Ok? Ahora vámonos más reciecito. Números capítulo 30, versículo 3. Mas la mujer cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en la casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere, todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará, por cuanto su padre se lo vedó. Aquí estamos hablando de votos de una mujer joven, ¿ok? Una mujer que no ha sido casada, que todavía está viviendo bajo el techo de su padre y la autoridad de su padre. Entonces, mientras viva en casa de su padre, estará bajo la autoridad de su padre. Y si el padre le dice, hija, esa promesa que hiciste no la podemos cumplir, no la puedes cumplir, entonces el voto se anula sin pecado para la muchacha, porque está bajo la autoridad de su padre. Pero si el padre se lo permite, si el padre se calla, si no le dice nada, entonces el voto tendrá que cumplirse, aunque le cueste al papá. ¿Ok? Porque esta muchacha está bajo autoridad de su padre. Ahora versículo 6, es que nos íbamos más reciecito.
Versículo 6. Primero, el de una joven soltera. Versículo 6 al 8. Dice: pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó le vedó, vedar significa se lo prohibió, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Jehová la perdonará. ¿Ok? Aquí nos está hablando acerca de los votos de una mujer comprometida, una mujer casada. Cuando se casaba una mujer, la joven pasaba de estar bajo la autoridad de su padre a estar bajo la autoridad de su marido. Y la situación con los votos sería la misma. Una mujer podía, ya sabes, están en guerra, podía prometer y entonces regresaban. Mujer, ¿qué es esto que hiciste? No, es que yo prometí. Ok, bueno, ya decidía el marido si cumplirlo o no. Porque muchas veces podían decir, es que yo le prometí a Dios 10 vacas. Mujer, no tenemos ni una chiva. ¿Cómo crees que vamos a tener 10 vacas? Entonces pasaba eso, porque tenía que ver también con la economía. Y era muy interesante eso, ¿no? Entonces, una mujer casada tenía que estar bajo la autoridad de su marido y entonces decir su marido si se podía o no cumplir el voto de su mujer. Versículo 9. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Nada más. Estos son los votos de una mujer viuda o de una mujer divorciada. Una mujer que no tiene autoridad como su padre o una autoridad como su marido, la mujer está bajo su propia autoridad, no está bajo una autoridad marital y entonces es responsable por ella misma, por su voto, el cual cumplirá y no está bajo la autoridad de un hombre. O igual que un hombre tiene que cumplir sus votos. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Okay? Una mujer joven, una mujer casada, una mujer viuda o una mujer divorciada. Y ahora vamos a hablar de una mujer, perdón, al principio era una mujer comprometida, una muchacha comprometida. Una joven soltera, una joven que se comprometía. Pasaba de su papá a su marido. Y ahora vamos a hablar del 10 al 16 de una mujer casada. 10 al 16. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella los confirmó, por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Bueno, los votos de una mujer casada también dependían de la autoridad del marido. El esposo podía anular el voto de su esposa, pero fíjate bien los versículos 14 y 15. Dice, pero si su marido callare a ello de día en día. Y el versículo 15 dice, mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. ¿Qué significa eso? Que el esposo podía anular el voto de su esposa, pero estos versículos subrayan que él debe hacerlo, anular el voto, cuando primeramente se entere del asunto. O sea, no puede enterarse hoy y cancelar el asunto 10 días después o un año después. No, si se enteraba hoy, tenía que anularlo hoy. Porque si lo anulaba después, era pecado ya no para la mujer, sino para el propio hombre. ¿Ok? Bueno, tenemos este escenario. Estas reglas, los votos para los hombres, los votos para la jovencita, para la que se compromete, para la viuda, para la divorciada y para la casada. Estas reglas reflejan el medio ambiente de una época donde la mujer dependía económicamente de su padre o de su esposo. ¿Ok? Una época patriarcal. Y añadido a esto, era una época de guerra en donde posteriormente el hombre no estaría en casa.
Por eso muchas mujeres hacían votos. Ahora, sin embargo, fíjate bien, alguien, y sobre todo estas mujeres que andan allí en marchas y todo eso, si vieran, por ejemplo, esto, se arrancan los cabellos y dicen, no, es que la mujer es libre, que no sé qué, y por eso la Biblia y todos los que creen en ella son unos retrógradas porque así se hacía antes y que no sé qué. No, no estamos hablando de eso. Fíjate bien de qué estamos hablando. Más allá de la autoridad del hombre en este asunto de la mujer y sus votos, debemos hablar, más allá de la autoridad, debemos hablar de la responsabilidad familiar de los papás. Los votos obligan al esposo y obligan al padre del hogar, y entonces le obligan a prestar atención a todos los asuntos familiares. En otras palabras, si los asuntos familiares son grandes o pequeños, los papás tenían que saber qué es lo que estaba pasando con sus hijos y con su esposa. No podían ser ajenos a su casa. No podían así como que, ay, a mí nunca me dijiste. Ay, mujer, ¿hasta cuándo me dices? Ay, hija, ya te casaste, nunca me dijiste. No, tenían que estar allí, al pie del cañón, allí, al filo del machete para poder saber qué es lo que estaba pasando en la vida de su familia, de sus hijos, de los que estaban bajo su autoridad. Si alguien pudiera ponerle un tinte machista a esto, tal vez, si quiere. Pero no estamos hablando de machismo, estamos hablando de una responsabilidad de los hombres. Grandes y pequeños, situaciones, asuntos familiares tienen que ser responsabilidad de los padres. Actualmente, los padres tenemos que llevar a nuestros hijos a cumplir su responsabilidad. Tenemos los padres que actuar en una paternidad conjunta. Los papás no podemos darle toda la crianza a nuestras esposas y dejarle decirle, vieja, pues ahí tú créalos, ¿no? Ay, tú enséñales, ay, tú haz lo que tú quieras hacer con ellos. A mí no me molestes, haz lo que tú quieras. No, a mí no me digas nada. Yo ya cumplí con traerte el chivo, ¿no? Yo ya cumplí con traer para la comida. Yo ya cumplí. No, tú hazte lo de... No, tenemos que tener una paternidad conjunta. Involucrarnos con nuestra familia. Apoyar a nuestra familia a cumplir también sus votos. Esto es imprescindible. Ayudar a nuestra familia a cumplir sus votos. Su promesa. Fíjate bien lo que te voy a decir a continuación. No es para nadie, no le voy a decir a nadie, no lo digo por ninguno de ustedes. Pero si tu hijo se casa o tu hija se casa y adquiere una responsabilidad adquirida, es decir, por su propia cuenta, y de repente a los 3 días se quiere regresar porque siempre no, y tú le abres la casa y tú le abres la puerta de tu casa, y le dices, venga, che, y que no, usted no se preocupe, no, ¿quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿A quién? Nadie le va a decir nada. Mamá, es que se le quemó la maruchana, mamá. Yo le voy a hacer sus chilitos rellenos, mijo. No, usted no se preocupe, chiquitín. Si tú le abres su casa, te haces responsable. Tienes que decirle, mijo, usted decidió casarse con esa mujer. Usted la conoció. Usted se comprometió delante de la sociedad y delante de Dios. Voy a estar contigo toda la vida y te voy a apoyar en lo que yo pueda. Pero tienes que hacerte cargo de tus responsabilidades y de la manera como tú quisiste hacerlo. Nada de que se le quemó la maruchan. Enséñele cómo hacer una maruchan a su esposa en vez de estarse quejando. Claro está que hay excepciones, ¿ok? Una cosa es cuando la vida está comprometida. O sea, estamos hablando de situaciones tontas y absurdas que muchas veces he visto en muchas familias cristianas, por cierto. Otra cosa es la vida. Cuando está comprometida la vida, ese es otro rollo. ¿De acuerdo? Pero eso, ahorita no vamos a platicar de eso. ¿Sabes a lo que me estoy refiriendo? O de repente los hijos adquieren un compromiso y de repente, ahí está, se lo echan los papás. Sobre todo esos compromisos chiquitillos de cambiar pañales, ¿verdad? Y ahí se los jinquen los papás, ¿no? ¡Ay, cuídalo!, ¿no? Pero una cosa es, papá, ahorita vengo, voy al doctor, voy a llevar al doctor, cuídamelo por unas 2 horas. Cuídamelo allí 3 días, o 3 meses, o 3 años, que al cabo después regreso. Si adquirimos compromisos, es mi compromiso.
abuelitos. Algún día yo voy a ser abuelo y voy a sentir eso también, ¿no? Pero tenemos que hacer a nuestros hijos responsables de sus decisiones. Tenemos que hacerlos responsables familiarmente de lo que están decidiendo. Sí, podemos apoyarlos, podemos estar con ellos, orar con ellos, a lo mejor ayudarlos a salir del bache, porque a nosotros también nos ayudaron en algún momento. Pero una cosa es ayudar y apoyar y otra cosa es hacerles su responsabilidad. Entonces, yo como papá tengo que tener un compromiso de apoyar a mi familia, a cumplir a sus votos, a mi hijo, mi hija, y lo que dicen y a lo que se comprometen, a hacerles ver que hay seriedad y respeto de parte de Dios en cumplir nuestra palabra. Hijo, tienes que cumplir tu palabra. Tú dijiste y tú lo vas a cumplir. Tú dijiste, igual te puedo ayudar a que lo cumplas. Órale, paz, te aviento para afuera, órale, vas a cumplirla, ¿no? Porque si lo estás cobijando ahí en tu casa, no estás permitiendo que cumpla su palabra. Bueno, hay sus asegúnes. Tenemos que decirles a nuestros hijos, cumple tu palabra, cumple tus votos y más con Dios. Asumir nuestras responsabilidades adquiridas y en buscar también al momento y en todo momento darle gloria a Dios en nuestras vidas. Si una persona no cumple con sus votos, ¿le da gloria a Dios? Pues no. Si una persona se compromete delante de Dios, hablando de matrimonio, y de repente hoy me caso y mañana me descaso nada más porque se le quemó la maruchan, ¿estoy dándole gloria a Dios? No, por supuesto que no. Y entonces mi hijo, pues ahora fájese los pantalones y haga lo que tenga que hacer, pero usted sígale dando gloria a Dios porque no se comprometió con la mujer ni con la sociedad, sino fuiste delante de Dios y te comprometiste delante de Dios. No estamos jugando con nadie. Y no puedes jugar con Dios. Y pareciera ser que es al revés. Pareciera ser que la gente le decimos, no te preocupes, mi hijo, no, es que lo prometí, no, pues todos prometen y nadie cumple, no te preocupes, ni serás ni el primero ni el último. No, tenemos que ser íntegros como cristianos y llevar a nuestros hijos y nosotros en primer lugar a cumplir nuestra palabra, porque eso le da gloria a Dios. No tienes que venir los domingos aquí a cantar para darle gloria a Dios. Puedes darle gloria a Dios con tu integridad y con el respeto y la credibilidad de tu palabra. No necesitamos entre nosotros papelitos, pero sí necesitamos integridad y palabra. ¿Y sabes por qué? Porque decimos que somos hijos de Dios. Y Dios nunca ha roto sus promesas. Y Dios cumple su palabra. ¿Cierto? Últimos versículos, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Dios cumple su palabra y por eso yo tengo que cumplir mi palabra. Así como nadie puede negar que yo soy hijo de mi papá, porque me parezco a él, así yo no puedo negar que soy hijo del Altísimo y tengo que cumplir mi palabra. Si no, no me parezco a él. Si no, entonces no soy hijo de él. Si mi Padre Celestial cumple su palabra, entonces yo tengo que cumplir mi palabra también. Y ahora sí que, como decían los de antes, cuésteme lo que me cueste. Ansina lo dije y ansina se va a hacer. Romanos 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pablo está recordando que tú y yo tenemos que tener esa confianza en la palabra de Dios. Y Dios dice, tú crees en el Hijo de Dios, entonces serás salvo. Tú has confesado que el Hijo de Dios es tu Salvador, entonces serás salvo. Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a todos los que creen, y tú crees, entonces eres tú hijo de Dios. Y si tú crees que Dios no
no se retrae en cumplir su palabra, entonces tú y yo tenemos una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Somos hijos de Dios y la vida eterna nos ha sido otorgada. ¿Por causa de nosotros? No, por causa de Jesús. Ponte en pie, vamos a orar. Vamos a celebrar la Santa Cena y vamos a pedir a Dios que Él sea el que figure, el que se lleve la gloria en nuestra vida hoy, siempre. Y vamos a decirle a Dios: Señor, perdóname, Padre, cuando no he cumplido a mi promesa. Señor Jesús, te doy gracias, Padre Santo, porque podemos confiar en ti. Porque tu promesa y tu palabra son eternas, son firmes, y tú siempre cumples lo que dices. Perdónanos, Dios, cuando nosotros no lo hemos hecho así. Y tu promesa más grande, Señor, es que tu Hijo Jesús está en nuestro corazón. Y también que tu Hijo Jesús, Señor, ha muerto por nosotros y redimió nuestra vida y compró nuestro corazón para que fuéramos llamados hijos tuyos y tener vida eterna. Y es por eso que hoy, Señor, recordamos este gran hecho. Recordamos, Señor, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y que esa promesa, Señor, será cumplida siempre. Y que esa promesa, Padre Santo, podemos tener la confianza en que lo harás el día que vengas por nosotros, Señor. Te agradecemos y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Puedes pasar por el jugo y el pan. Vamos a celebrar la Santa Cena. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz. Y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor Jesús, teniendo este pan, este pedazo de pan en nuestras manos, tan solo, Señor, te damos gracias por haber puesto, Señor, tu vida en lugar de nosotros, Jesús. Por haber puesto, Señor, tu cuerpo en nuestro lugar. Nosotros merecíamos, Señor,
ese sufrimiento por causa de que no hemos guardado, Dios, nuestra vida, por causa de nuestro pecado, Señor. Y tú fuiste a la cruz y te entregaste voluntariamente para que yo, Señor, y mis hermanos no tengamos, Señor, que pisar el infierno ni la condenación. Qué gran sacrificio hiciste por nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Puedes comer el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, con esta copa, con este jugo de uva en nuestras manos, Señor, celebramos y recordamos, Padre, que tu sangre fue derramada en la cruz para que hoy, Señor, pudiéramos tener perdón, vida, salvación. Tú compraste, Señor, nuestra vida, aun cuando estaba, Señor, en lo más profundo de las tinieblas. Tú, Señor, venciste la muerte, Padre, y nos has sellado con tu sangre. Y ahora nuestro nombre, Señor, está escrito en el libro de la vida, Padre. Confiamos en ti y creemos en tu palabra, Señor, porque tú no mientes, porque tú no te arrepientes, Dios. Y confiamos que lo que tú has dicho y has hecho es real. Y confiamos en que te veremos, Dios, algún día por causa de Jesús. Gracias por tu sangre, Jesús. Puedes tomar la copa. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tú eres grande, Señor, y digno en gran manera de ser alabado. Tú eres grande, Señor, y hoy delante de tu presencia, y hoy, Señor, delante de tu trono, cantamos a ti, Señor. Te adoramos. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu iglesia, por tu preciosa iglesia. Bendíceles, Dios. Ayúdanos, Padre, a cumplir tu voluntad hoy y siempre. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias por venir acá. Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar aquí. Un abrazo para todos ustedes. Que Dios les sustente, les bendiga, les guarde, les abrace cada día y que sea tu fortaleza. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.